En esta planilla vamos a hacer el sistema de nómina que vimos en clase. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo vamos a hacer estas validaciones. Aquí están hechas ya. En esa la primera validación es que ingrese una fecha en el periodo del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012. Para hacer esto simplemente me paro al frente de la fecha, vengo a validación de datos, le digo que una fecha que esté entre el 1 de enero del 2012, la digitamos por favor, la digitan al 31/12 del 2012. Bueno, una vez ingresemos esto, vamos a poner un mensaje de entrada para que quede este cuadrito aquí flotando. Entonces dice ingrese fecha, digitamos ingrese fecha por favor, y luego en el mensaje de entrada escribimos en el periodo 01/01 del 2012 al 31/12 del 2012, como aparece aquí, para que aparezca. Si el usuario se equivoca, vamos a entrar un mensaje de error que sea detener o grave, y escribimos fecha errónea, ingrese una fecha válida. Una vez hagan eso, le dan a aceptar y vemos que queda esto. Para el periodo es lo mismo. Nos paramos acá y vemos que ingrese el periodo que sea entre 1 al 24, porque son 24 quincenas en el año. No va a poner menos o más. Entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos en periodo, venimos a datos, validación de datos, en configuración, y en configuración ponemos que sea un número entero, y la opción va a ser entre. Escribimos 1, máximo 24, y le ponemos un mensaje de entrada para que aparezca este cuadrito flotante. Escribimos ingresa el periodo que diga de 1 a 24, esto todo se digita. Si el usuario se equivoca, le ponemos un mensaje de entrada que sea grave o detener. Escribimos periodo erróneo y escribimos en el mensaje de error ingrese un valor entre 1 a 24. Damos a aceptar y queda este. Para tipo hacemos lo mismo, hasta que el usuario debe ingresar el tipo. Tenemos que garantizar que sea 15, que no escriba 8 ni 10 ni 12, que sea 15, porque es una quincena. Ponemos validación de datos, configuración, que sea un número entero, que sea igual a 15, un mensaje de entrada que diga título, ingrese el tipo. Acá el mensaje de entrada debe ingresar el 15, aceptar. Mensaje de error, damos valor de detener, título, tenemos tipo erróneo, mensaje, recuerde que es quincena. Exacto, le damos a aceptar y queda el tipo. Bueno, ahora qué vamos a hacer, vamos a coger el nombre. Los nombres, cogemos, seleccionamos acá, traemos los nombres de la base de datos, una base de datos que tengo ya previamente elaborada, seleccionamos, le decimos datos, validación de datos, configuración de una lista, el origen es el siguiente, nuevo, y cogemos los nombres de la base de datos. Esta base de datos puede estar en una hoja cualquiera, cada libro, o puede estar en un libro diferente. Para este ejemplo lo hice en la misma hoja, en la coordenada XY. Le damos a aceptar, enter, aceptar, y aquí tenemos ya los datos, los trabajadores. Para traer la cédula, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula buscar V para traer las cédulas. Para ello aplicamos esta fórmula que tenemos acá en este cuadrito. ¿Qué hacemos? Me paro en cédula, yo igual, voy a buscar V, abro el paréntesis y me pregunta ¿cuál es el valor buscado? Mire, el valor buscado para este caso sería el nombre, como dice acá. Entonces pongo la coordenada donde está el nombre, que es A9, punto y coma. Luego me pregunta la matriz buscar en. Matriz en donde buscar sería la base de datos empleados. Matriz en donde buscar. Para este caso sería la base de datos. Me voy a la base de datos, que es XY, y señalo los datos. Señalo tanto los nombres como las cédulas. Entonces le doy, no puedo seleccionar estos encabezados, sino nombre y cédula, recuerden. Me devuelvo y está en la coordenada XY. X3, X2 a Y, miremos ya acá 6, está X2, Y6. Miremos acá X2, Y6. Le pongo el símbolo pesos al numerito para que cuando arrastre la fórmula no me mueva
los datos de la base de datos, no se va a mover hacia acá abajo, sino que siempre esté en este rango. Me muevo, me devuelvo y ahora sigo, me paro adelante del 6 acá de la matriz, le doy punto y coma y me dice el indicador de columna. El indicador de columna es la parte en donde están los datos que voy a rescatar, en este caso las cédulas. Me dice que el indicador de columna para esta base de datos o para esta matriz es en la columna 1 el nombre y en la columna 2 la cédula. Entonces tengo que poner el número 2, que es donde están las cédulas. Entonces pongo 2, punto y coma. Ahora me pregunta si lo quiero ordenado o no lo quiero ordenado. Yo no lo quiero ordenado en este caso, porque yo necesito una coincidencia exacta, por eso le pongo falso. Doble clic a falso, o si no lo puedo digitar. Cierro el paréntesis y le doy enter y aparece NA por lo siguiente, por lo mismo, porque no tengo nada seleccionado, ningún nombre. Para ello, para quitar ese NA, voy a buscar, le escribo la función si sencilla y pongo que si lo que hay acá el nombre, mira acá, el nombre es diferente. Diferente se escribe de la siguiente manera: mayor, menor. O sea, el símbolo mayor y el símbolo menor. Es diferente. Eso quiere decir diferente de qué? De vacío o de comillas vacías. Quiere decir que si es diferente de vacío. Si es diferente de vacío es porque hay un nombre. ¿Sí o no? Punto y coma. Haga esta función si eso se cumple. En caso contrario, punto y coma, pongo una cadena de caracteres vacía. Cierro el paréntesis y le doy enter. A continuación arrastro la fórmula hasta la parte de abajo. Salario básico se digita. Le pagan auxilio. Entonces traigo la opción de que seleccione sí o no. Entonces selecciono toda la fila, los 5 empleados. Voy a datos, validación de datos, de una lista. Selecciono la coordenada y selecciono las opciones sí y no de una lista que tengo ya previamente hecha. Sí, no y uno en blanco. A continuación le doy enter, voy a aceptar, me devuelvo, aquí está el sí y no y el que está en blanco. Para el valor del auxilio hago la siguiente función, la siguiente fórmula. Aplico la función sí sencilla para el auxilio, o sea esta que está acá. Si le pagan, auxilio de transporte es igual a sí, no podemos poner este si le pagan, sino que lo que tenemos que hacer es poner la coordenada en donde está el sí o el no, o sea acá, el sí o el no. Mire, es esto. Es como lo hacemos. Igual, sí, le pagan, ¿dónde sale? A ver, igual, sí. Dice, si le pagan auxilio de transporte, entonces si le pagan auxilio de transporte está en la coordenada de 9, o sea, es esto. Entonces pone de 9, si eso es igual, así, sí, tiene que ir entre comillas porque es una cadena de caracteres. Abro comillas, escribo sí, cierro comillas, ojalá es mayúscula, que coincida con la mayúscula que está ahí. Punto y coma, el auxilio de transporte es 67.800, 67.800 dividido 2, como está acá la fórmula, aquí está, acá hay un error, no 73.800 sino 67.800, dividido 2, mire cómo está la fórmula, punto y coma, abro comillas y cierro el paréntesis. Listo. Entonces ¿qué hago acá? Arrastro la fórmula hacia abajo, así que aplique a todos. Bueno, número de horas extras es un valor que se digita y está validado de que solamente debe estar máximo 20 horas. ¿Cómo se hace eso? Me paro acá, datos, validación de datos, pongo un número entero que esté entre 1, dígito 20, digo mensaje de entrada, ingresa el número de horas extras, mire lo que dice acá, no puede ser mayor que 20, mensaje de error, si eso ocurre, dígito error, número de horas extras es erróneo, está entre 1 y 20, eso se digita, le voy a aceptar y arrastro la fórmula para que queden todos los campos. Ahora aquí el tipo de hora extra, el tipo de hora extra es una basecita de datos que se trae de una que tengo ya previamente hecha, que es esto que está acá, tipo de hora extra, tipo, vamos, ¿cómo lo traemos? Me vuelvo, selecciono, ahora ¿qué hago? Voy a validar datos, validación de datos, de una lista, configuración, lista, voy por las coordenadas, ¿dónde está? Miren, son estos que están acá, voy a coger uno en blanco de más, le doy enter, voy a aceptar, me devuelvo, y aquí tengo ya las coordenadas, las horas extras. Recargo de la base también es una base de datos que tengo previamente hechas.
tengo aquí en la coordenada AC. Entonces me devuelvo, recargo, selecciono datos, validación de datos, tengo una lista, las pongo en la coordenada, el origen, selecciono uno y uno en blanco, selecciono todos los datos más uno en blanco, le doy enter, le doy a aceptar, me devuelvo y ahí tengo los recargos con el que está en blanco. Valor de la hora extra. Para el valor de la hora extra aplico esta formulita muy sencilla. Entonces paro aquí, doy igual, abro el paréntesis, salario básico mensual dividido 240, cierro el paréntesis, por NHE. NHE es el número de horas extras, acá está, más, abro el paréntesis, nuevamente salario básico, acá está, dividido 240, cierro el paréntesis, por NHE, por el número de horas extras. ¿Dónde está el número de horas? Está acá. O lo puede digitar, puede poner F9 o le da clic a la coordenada por RH. Por RH viene a ser recargo, viene a ser, lo puede digitar H9 o H9, o puede darle clic al recargo que está acá en H9. A continuación le doy enter y él me trae el recargo, lo arrastro hacia abajo, tengo ya los recargos. Ahora le pongo la función sí adelante para que esto no me aparezca ese símbolo de pesos. Simplemente esto es opcional, si quieren hacerlo hacen, si no lo dejan así, para que no nos enredemos. Pero eso es para que quede mejor presentada la planilla. Le doy sí, abro el paréntesis, sí, el usuario digitó el salario básico, es porque debe calcular las horas. Entonces, el 9 es mayor que 0, punto y coma. Si el 9 es mayor que 0, es porque hay alguna información. Entonces el usuario o la fórmula hace esta función, esta fórmula. Se ejecuta esta fórmula si se ingresó algo. Si es mayor a 0, porque se ingresó algo. De lo contrario, punto y coma, déjenme en blanco el campito. Cierro el paréntesis y enter. Eso quiere decir que si las comillas acá al final, quiere decir que si no hay nada acá, salario básico, o sea, en este lado, dejo esto en blanco. Arrastro, ya queda así. La pensión, mira qué tiempo va. Bueno, la pensión es total de vengado menos valor auxilio de transporte. Igual, total de vengado. ¿Dónde está el total de vengado? Está aquí. Le puedo digitar la posición N9 o puedo digitarla. Entonces, hago el paréntesis, le doy total de vengado menos el valor del auxilio. Valor auxilio que saca en la posición E9, clic, cierro el paréntesis, por el 4%, como está acá, 4%, 4%. Acá la fórmula y le doy enter. Queda el símbolo valor. Acá en estas fórmulas sería bueno cerrar entre paréntesis esto para que no me vaya a salir ningún error. Que hay dos operaciones. Acá sería bueno hacer esto, pongámoslos para que no vamos a equivocar. Esto, porque hay varias operaciones, entonces para que no nos vamos a equivocar, hacemos así: total de vengado menos valor auxilio, cierro el paréntesis por el 4%, porque es que de pronto el primero hace esta parte de la operación, este 4 por este auxilio, entonces me podría quedar un error en la fórmula. Apareció la palabra valor, el signo valor, que es una basurita, arrastramos para quitar esto, muy sencillo, nos paramos aquí delante, decimos que si salario básico es mayor, vamos a coger como referencia al salario básico, es mayor que 0, pues porque se ingresa un valor. Entonces, si se ingresa un valor, haga esta operación. De lo contrario, déjenmelo en blanco. Cierro el paréntesis, enter, y arrastro la formulita. Arrastro la formulita. Ahora lo que hago es lo mismo para salud. Igual, cogemos el total de vengado, abro el paréntesis, total de vengado menos el auxilio de transporte, el valor del auxilio, cierro el paréntesis, por el 4%. Y aplicamos la misma formulita para esto.
aquí, abro paréntesis, si el valor básico mensual es mayor que 0, punto y coma, haga esta operación. De lo contrario, punto y coma, démoslo en blanco y cierro el paréntesis y enter. Y a continuación arrastro la fórmula. Hago lo mismo para la ARP. Igual, total de vengado menos el valor del auxilio. Esto le faltan los paréntesis, entonces le olvido los paréntesis. La operación matemática por el 1%, que es la ARP. Para que no me quede valor, me paro acá al inicio, miren, y pongo sí, abro paréntesis, el salario básico mensual es mayor que 0, punto y coma, hágame esta operación. De lo contrario, abro y cierro comillas, cierro paréntesis y enter. Tenemos la ARP, arrastro, ya tenemos la fórmula en todos los campos. Préstamo se digita, el total de vengado, tenemos esta operación para el total de vengado. Para el total de vengado ponemos igual, abro el paréntesis, dice que es salario básico mensual, salario básico mensual dividido 30, o sea el número de días en un mes. Cierro el paréntesis, segunda fórmula, por el tipo que está acá. El tipo es el tipo de quincena, o sea, el tipo de nómina, para este caso es quincena, o sea B6. Acuérdense que el B6 debe de ir antecedido de la etiqueta pesos, para que cuando arrastre no me va a arrastrar esto acá. Vamos a la coordenada, que sea única. B6, vamos en el tipo, más el valor del auxilio, que es este que está acá, más, dice acá, el valor de las horas extras, que está acá. Ahora le doy enter y me aparece el signo valor. Para ahorrar ese valor, arrastro primero, miren, pongo acá, lo antecedo con la función sin sencilla, le digo que si lo que hay acá en salario básico es mayor que 0, porque el usuario entró ya un salario. Pues, si eso es verdad, si se ingresó algo, hágame esta operación, pero si no han ingresado nada, punto y coma, déjenmelo en blanco y cierro el paréntesis. A continuación, arrastro la fórmula y queda la operación realizada. Quedan en blanco los campitos.